Hola, hoy les vamos a hablar sobre las interacciones moleculares, que son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas y que determinan muchas de sus propiedades físicas y químicas. En esta infografía se ven intramolecular y intermolecular. Las primeras son las que mantienen unidos a los átomos dentro de una misma molécula y las segundas son las que se dan entre diferentes moléculas. Y estas interacciones son muy importantes porque influyen, por ejemplo, en la forma en que los fármacos se disuelven, actúan y afectan nuestro cuerpo. Los enlaces iónicos son típicos en medicamentos que contienen sales o compuestos metálicos, como sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, etc. Uno de los medicamentos que se utilizan más es el cloruro de sodio, el NaCl, que es usado en el suero fisiológico. Además de este, está el laxante, que es fosfato de sodio, Na y PO2, que es un enlace iónico. Además de esto, los medicamentos usados con enlaces iónicos son muy importantes porque mejoran la solubilidad del agua, lo que facilita la absorción en el cuerpo y permiten formar sales medicinales más estables o seguras que el compuesto puro. Además, regulan el pH en el organismo o ayudan en funciones biológicas esenciales, por ejemplo, los electrolitos. El enlace metálico es una unión en la que los átomos de un metal comparten un conjunto de electrones libres que se mueven entre ellos, formando un mar de electrones, que mantiene cohesionada la estructura y le da propiedades como la conductividad y maleabilidad. En el campo clínico, este principio se aprovecha en los fármacos que contienen metales o complejos metálicos. Un ejemplo es el cisplatino, un compuesto con platino que se une al ADN de las células cancerosas e impide su multiplicación, siendo fundamental en la quimioterapia. Otro caso son las sales de hierro, utilizadas para tratar la anemia, en las cuales el hierro forma enlaces coordinados con moléculas del cuerpo, participando en la síntesis de hemoglobina y el transporte de oxígeno. Los enlaces covalentes son un tipo de unión química donde dos átomos comparten electrones para alcanzar estabilidad. Este tipo de enlace ocurre principalmente entre elementos no metálicos. En farmacología, los enlaces covalentes se utilizan en el diseño de medicamentos que se unen de forma irreversible a su blanco terapéutico. Esto les permite tener una acción más prolongada, mayor potencia y requerir dosis más bajas. Un ejemplo clásico es la aspirina, también conocida como ácido acetilsalicílico. Este fármaco actúa sobre una enzima llamada ciclooxigenasa, que participa en la producción de prostaglandinas, sustancias responsables del dolor y la inflamación. La aspirina forma un enlace covalente irreversible al acetilar un residuo específico de serina en el sitio activo de la enzima COX, es decir, transfiere su grupo acetilo a la serina 530, bloqueando permanentemente la actividad de la enzima. Esto impide que el COX convierta el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos, lo que reduce la inflamación, el dolor y la formación de coágulos. Gracias a este mecanismo, la aspirina no solo alivia síntomas, sino que también se usa para prevenir eventos cardiovasculares como infartos. Un enlace covalente coordinado, o también llamado covalente dativo, es aquel en donde, en una molécula, uno de esos átomos cede o más bien comparte un par de electrones para que ambos átomos que componen la molécula cumplan con la regla del octeto. Aunque este tipo de enlace no es del todo evidente en medicamentos específicos, sí es claro en moléculas que tienen un impacto generalmente negativo en la salud y que la medicina se ha esforzado por estudiar y contrarrestar. Un ejemplo es el monóxido de carbono. Como es posible ver en la imagen, los electrones de valencia del carbono y el oxígeno están representados por la estructura de Lewis. El monóxido de carbono es formado por un triple enlace, en el cual el último está conformado por dos electrones, ambos cedidos o compartidos únicamente por el oxígeno. El monóxido de carbono, en el contexto de la salud, funciona o sirve como un agente tóxico. En este caso, cuando el monóxido de carbono se inhala, que es el mecanismo por el cual el monóxido de carbono entra al organismo y se difunde por el torrente sanguíneo, el monóxido de carbono suele tener más afinidad a la hemoglobina que el mismo oxígeno. Es decir, que cuando entra al torrente sanguíneo, desplaza al oxígeno de la hemoglobina y se pega en ella. Cuando se empieza a difundir por el organismo, órganos dependientes de oxígeno, o los más importantes como el corazón o el cerebro, no reciben el oxígeno suficiente. Esto lo que va a llevar es a fallas cardíacas o fallas cerebrovasculares que pueden incluso conducir a la muerte si no se tratan adecuadamente. Las fuerzas hidrofóbicas surgen cuando moléculas apolares como lípidos o componentes proteicos apolares se agrupan para evitar el contacto con el agua. Estas fuerzas son esenciales para mantener la estructura de las proteínas y las membranas celulares. En farmacología se utilizan para desarrollar fármacos lipofílicos que atraviesan fácilmente las membranas,
como anestésicos locales. También se emplean en la formulación de nanopartículas o liposomas que encapsulan fármacos hidrofóbicos, mejorando su solubilidad y la liberación controlada en el organismo. El enlace intermolecular puentes de hidrógeno consiste en una fuerte unión que se forma cuando un átomo de hidrógeno covalente está unido a un átomo altamente electronegativo como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. Dentro de las interacciones intermoleculares encontramos las fuerzas dipolo-dipolo, que se dan entre moléculas polares, es decir, moléculas que tienen un extremo positivo y otro negativo. El polo positivo de una molécula atrae el polo negativo de otra, generando una fuerza de atracción. Estas fuerzas no son tan fuertes como las de los puentes de hidrógeno, pero sí más que las fuerzas de dispersión de London. Un ejemplo de esto es el paracetamol o la acetona, que presentan grupos polares capaces de formar estas interacciones. Gracias a eso pueden mezclar mejor en el agua y disolverse con facilidad. En los medicamentos, este tipo de interacción ayuda a mejorar la solubilidad y la eficacia del fármaco, ya que permite que se distribuya mejor en el organismo. La interacción ion-dipolo ocurre cuando un ion con carga eléctrica como el sodio o el cloro se atrae con una molécula polar como el agua. Esta fuerza es súper importante porque permite que muchas sustancias, incluso los medicamentos, se disuelvan fácilmente. Por ejemplo, el ibuprofeno y el naproxeno tienen un grupo con carga negativa llamado COO negativo que actúa como un imán para las moléculas de agua. Gracias a esto, el medicamento se mezcla mejor, se absorbe más rápido y puede hacer efecto antes. En el caso de la artritis, esto ayuda a que el fármaco llegue a las articulaciones inflamadas y reduzca el dolor y la hinchazón de manera más eficaz. Las fuerzas dipolo-dipolo instantáneo, también llamadas fuerzas de dispersión de London, ocurren cuando los electrones en una molécula se distribuyen de forma desigual por un instante, generando un dipolo temporal. Este dipolo puede inducir otro en una molécula cercana, creando una atracción momentánea. Aunque son las fuerzas intermoleculares más débiles, están presentes en todas las sustancias, especialmente en moléculas no polares, y permiten fenómenos como la condensación de gases nobles o la solubilidad de compuestos apolares. Las interacciones iónicas son un tipo de interacción electrostática que ocurre entre moléculas con cargas opuestas, un ion positivo que es el catión y un ion negativo que es el anión. En farmacología, estas interacciones son importantes porque ayudan a que el fármaco se una al sitio activo de una enzima o receptor, manteniendo la estabilidad del complejo fármaco-receptor. Algunos de los ejemplos de fármacos que utilizan estas interacciones son la atropina y el propanolol.